Doctor Billy Escobar es el superintendente de sociedades en Colombia que ha tomado una decisión sobre la reestructuración de Vivaer, que terminó operaciones en febrero pasado para facilitar el pago de las obligaciones a los muchos que están esperando algún giro de Vivaer. Doctor Escobar, señor superintendente, buenos días. Néstor, muy buenos días y un saludo muy especial a la audiencia de Blue Radio y a su equipo de trabajo. Doctor Escobar, que el gobierno, que la superintendencia admita el proceso de reorganización, ¿quiere decir todavía hay posibilidades de salvar a Vivaer? Sí, claro, Néstor, digamos que es una etapa en donde se le abre la posibilidad a Viva de organizar sus obligaciones, de organizar las deudas, de pactar acuerdos de pago con sus acreedores, y pues la idea es precisamente esta instancia, es una instancia de salvamento de empresas, no de liquidación, y esa es la mentalidad y así fue concebida la norma, ¿no? Sí, pero doctor Escobar, ¿cómo se puede salvar una empresa que no está operando, que no tiene ingresos, que no está facturando absolutamente nada, por más reorganización que intente? Bueno, digamos que eso no es nuevo para nosotros en el mundo empresarial. En el mundo empresarial incluso existen muchos fondos de inversión que le apuestan a empresas que tienen un modelo de negocio, que tienen un permiso, porque ellos pues tienen un permiso para trabajar en Colombia, y fácilmente puede aparecer un fondo de inversión de banca pública, banca privada, banca internacional. Bueno, hay muchos mecanismos. De hecho, nosotros hemos venido realizando con muchas empresas mecanismos de salvamento que están en esta situación, y hay inversores que le apuestan a salvar estas empresas. En el mundo aeronáutico los hay. O sea, la idea es tener la mentalidad de salvar el servicio, de mantener la continuidad, y hay muchos mecanismos de salvamento. Para eso precisamente son los procesos de reorganización de empresas en dificultad como esta, y no es una novedad para nosotros, ese es este mundo, y para eso estamos, para sacar adelante empresas que se encuentran en esta situación. Claro, pero le insisto, superintendente, en la pregunta de Víctor, ¿qué otros casos en Colombia de empresas hay que se hayan salvado en un proceso de salvamento bajo ley 1116 que ya no estén operando, que en ese momento hayan parado y cesado completamente sus ingresos? O sea, empresas, bueno, le pongo uno muy popular, el del Cúcuta Deportivo. El Cúcuta Deportivo estaba sin permisos, estaba paralizado, estaba sancionado y estaba ya en liquidación, ni siquiera en reorganización. Y hoy en día es un equipo que está en reorganización, está en el rentado nacional y se salvó. Sí. Y es una empresa como cualquier empresa. O Bioenergy. Y ustedes saben el tema de Bioenergy. Bioenergy estaba de muerte y se reunieron los bancos, apareció un inversor, una familia inversora, los trabajadores, el sindicato, y salvaron la empresa. Porque si uno quiere pensar bien, la mejor apuesta es salvar la empresa. Me imagino que me van a preguntar por los trabajadores. Yo le digo a los trabajadores, la mejor fórmula es salvar la empresa. Para nosotros es muy fácil liquidarla, ¿no? Incluso hay muchos abogados que les gusta liquidar, ¿no? Y ganan buenos honorarios. Yo desde que llegué a la superintendencia, mi mensaje es decir, no, venga, lo creativo es más bien busquemos fórmulas para salvar la empresa, no para liquidarla, porque liquidarla entonces, es muy sencillo. Sí, eso es muy fácil, pero doctor Escobar, lo más difícil es rescatarla. Ahí la invitación que usted está haciendo es que los trabajadores, acreedores, toda esa gente a la que Viva le debe plata, como que perdonen las deudas y a cambio se conviertan en dueños de Viva y la saquen adelante. No, esa no es mi invitación, porque esa es una fórmula, pero no, esa no es mi invitación. Mi invitación es que ya ahorita, digamos que ¿cuál es la ventaja? Mira, en el escenario anterior, también para tranquilidad de los trabajadores hasta el día de ayer, pues todo eran especulaciones. Para nosotros, para que una empresa entre en proceso de reorganización, tiene que entregar la información que la superintendencia le pide sobre estados financieros y demás. Una vez entra en proceso de reorganización, corre un término para que toda la deudora actualice todo el inventario de activos y pasivos. Sí. Y adicionalmente nosotros designamos de manera inmediata un promotor. Ese promotor va a calificar y graduar todos los créditos y determinar la capacidad de votos para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es que el gobierno ya entró, el mensaje es que los términos son perentorios. Por ejemplo, ahorita contamos con un término de 10 días, que es
tanto para la empresa como para el promotor. O sea, yo no estoy hablando de un tiempo largo, ni mucho menos, no, tiene que ser ya, y vamos a establecer con toda claridad si se puede llegar a un acuerdo, ¿cierto? Ya después viene un proyecto de calificación y de graduación que se le dará traslado a todas las partes, incluidos los trabajadores, por supuesto, sí, para saber realmente cuáles son las obligaciones y el campo de acción que tenemos para salvar la empresa. Fíjese, doctor Escobar, que estamos en una situación, en un escenario bien particular. Viva envía un correo a sus trabajadores y les dice: a partir del 1 de junio no hay como pagarles prestaciones sociales ni un solo centavo. No tienen aviones porque ya los devolvieron a los arrendadores. ¿Y Supersociedades considera todavía que es posible salvar a Viva? En ese escenario que se ve tan crítico, ¿cómo podría salvarse una aerolínea que en principio ni siquiera tiene contratos de arrendamiento de aviones? ¿Qué va a poner a funcionar? Claro. Digamos? Pero fíjate que la decisión de nosotros no es una decisión caprichosa. La decisión de nosotros obedece. A ellos se les dio un plazo de 30 días para que presentaran la información. La presentaron. Nosotros le hicimos objeciones, les dimos un plazo de 10 días más. Ellos hicieron los ajustes que nosotros pedimos, o sea, presentaron la información o hicieron la claridad que nosotros pedimos, y ellos presentaron la información al día. O sea, lo de nosotros no obedece a una especulación ni a un asunto de sensibilidad ni sensiblería, no, es un asunto técnico, okay, y financieramente es viable. Ahora, mira, por el bien de los trabajadores, precisamente aquí estamos aterrizando con claridad cuáles son los créditos y cuál es la capacidad de la empresa. Si nosotros encontramos en este escenario, que es corto, que no es viable la empresa, pero ya técnicamente y no sobre especulaciones, insisto, se va a liquidación de manera inmediata, ¿sí? O sea, para tranquilidad, porque al trabajador lo que no puede pasar, les voy a poner un ejemplo, qué pena, como lo que sucedió con Justo y Bueno, que utilizaron el mecanismo del MEAR, que fue una autocomposición, dilataron. ¿Mecanismo de qué, perdóneme? De autocomposición. No, pero ¿cómo dijo? ¿De MEAR? MEAR, él se llama. Con N, MEAR. Con N. Con N, MEAR. Es que de No, MEAR con N, no con M. Iba a decir, eso sí me parece una novedad, el mecanismo de MEAR. De autocomposición, y ahí le dilataron, a decir verdad, le dilataron una situación a los trabajadores, doctor. Y a los arrendadores. Aquí no va a pasar eso, no va a pasar eso. Aquí vamos a hacer, hablo en comillas, un fast track, que lo tiene la ley, en donde vamos a llegar a fondo y vamos a resolver la situación de los trabajadores prontamente, para saber qué patrimonio hay para responderles si la empresa se liquida, o si vamos sobre el patrimonio para recoger. A propósito, los trabajadores son de primera categoría, o sea, los primeros que le vamos a pagar es a los trabajadores. Sí. Pero por supuesto, lo ideal que sería salvar el empleo. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la mentalidad del superintendente de sociedades, salvar la empresa para salvar el empleo y para proteger la familia. Doctor Esa es la Escobar, mentalidad. ¿usted sabe en este momento quiénes son los dueños de Viva Air? En papeles, claro, en papeles sí, pero yo entiendo para dónde va la pregunta. Mira, nosotros de manera paralela estamos haciendo una investigación para saber si hay un controlante de Viva Air, bueno, y esa investigación que busca establecer cuál es el controlante nos va a determinar quién es el que puede responder patrimonialmente en última. Le pregunto quién es el dueño, porque quiero saber los tiquetes míos, los tiquetes que compraron 1 millón de colombianos que tenían tiquetes pagados de buena fe. Nadie responde por esos tiquetes. Esa plata se fue, pues hay unas aerolíneas solidarias y tal, pero esa plata alguien se la quedó. Sí, Néstor, mira, esa parte de la que tú me estás hablando está siendo objeto de investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es la parte del usuario. Y en la parte del usuario ellos están investigando a fondo quién es el responsable, a quién le deben llevar. Pero te avanzo algo. Sí. Esa cifra que tú me dices no es muchísimo menos. 500.000.
No, es muchísimo menos. Pero yo no quiero especular, ¿sí me entiendes? Yo lo que les quiero decir es que hay una acción conjunta del gobierno, específicamente en este caso de las superintendencias, y por supuesto a la cabeza del ministerio. Con el ministro nos hemos estado reuniendo, con los superintendentes nos estamos reuniendo, y todos estamos actuando de manera paralela. ¿Para qué? Para defender a los usuarios, para defender a los trabajadores y para defender el trabajo, las empresas y a los acreedores, por supuesto, en general. Pero pues esa acción tiene unos tiempos y esa acción implica que nosotros respetemos, por ejemplo, el mecanismo que tenemos ahorita de salvamento. Claro. Yo quisiera, ¿cuál es el sueño mío? Que no es poesía, que es técnico, que se salve la empresa. Ahora bien, voy a responder la pregunta que me hicieron hace un rato. El tema de los aviones, para nadie es un secreto que el mundo aeronáutico, los aviones, las empresas no son dueñas de los aviones, los aviones están en leasing, inmediatamente una empresa de estas tiene dificultad, los aviones retornan a sus propietarios, pero así como sucede ese mecanismo que es inmediato, también hay un mecanismo de si hay un reconocimiento, y hay una recuperación, vale, y si hay un acuerdo con acreedores, ojalá. Inmediatamente esos aviones van a estar acá, porque oferta de aviones en el mundo hay gran cantidad, y sobre todo después de la pandemia. Hay desiertos llenos de aviones que están esperando empresas que se revivan. Entonces, pensemos en salvar la empresa. Ese es el mensaje que les quiero decir a ustedes. Es el superintendente de sociedades que acaba de aceptar la reorganización de Viva Air. Gracias, doctor Escobar, por acompañarnos esta mañana. Néstor, mucho gusto y un gran abrazo. Blue, la alternativa.